Buenas traders, ¿cómo están? ¿Quieres aprender a hacer trading? ¿No sabes por dónde empezar a armar tu estrategia? No te preocupes más, que en este video tengo una posible solución. Mi nombre es Lucas de Inversiones en el Mundo y hoy vamos a aprender conceptos básicos para el trading. Hoy, traders, vamos a estar hablando sobre algo que parece básico, pero no todos sabemos sobre lo que es el análisis de gráficos. Y eso es aprender a marcar soportes y resistencias. Sí, algo tan pavo como esto puede darnos mucha información de vital importancia para ganar aún más. ¿Sabes qué otra cosa te va a convertir en alguien más rentable? Suscribirte al canal si el contenido te es de utilidad, ya que de esa forma me ayudas a seguir creciendo y traer cada vez más contenido y de mejor calidad. Pero bueno, ahora sí, vayamos a lo nuestro. Volviendo al tema, ¿qué es un soporte? Bueno, la explicación técnica sería algo así. El soporte es un valor psicológico del precio por debajo del precio actual. Es un nivel que el precio no pudo quebrar en distintas oportunidades. Además, un soporte tiene mayor relevancia en cuanto más veces fue respetado o testeado por el precio. Y la explicación sencilla sería algo así. Vayamos a un gráfico para explicarlo un poco mejor. En la práctica, para que un soporte pueda ser llamado soporte, debe tener al menos 3 apoyos del precio. Si tiene más, mucho mejor. Pero como mínimo buscamos 3. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por ende, esta línea que está marcada acá se podría considerar un soporte porque tiene 5 tocadas de precio en la cual el precio llega hasta esta línea, hasta este punto y vuelve a subir. Toca, vuelve a subir. No lo puede vulnerar. Esto recuerden que es un valor psicológico, no es un valor verdadero. Es un valor en el cual el precio toma justamente como referencia y no puede vulnerar. Ahora, ¿esto cómo lo marcamos nosotros en un gráfico? Bueno, en este ejemplo está marcado con una línea. Lo ideal es que puedan marcarlo con una franja o mínimamente con un par de líneas. Uno para lo que sería la base de la vela y el otro para lo que sería la terminación de la mecha. ¿Por qué les digo esto? Porque como pueden ver, no tienen la misma altura todos estos puntos entre sí. Están en una franja de valor que el precio toma como soporte. Así que muchas veces, tal vez como acá, toca la mecha y automáticamente sube. Acá llega lo que es el cuerpo de la vela y automáticamente sube. Acá la mecha traspasa un poco el valor. Entonces no es un valor exacto para marcar con una línea, sino que estaría bueno que lo marquen con una franja, simplemente para contemplar ese más o menos movimiento del precio que puede haber. Otra cosa a tener en cuenta es que con los soportes, si estos permanecen vigentes durante más tiempo, se los considera más fuertes que uno formado recientemente. Esto significa que si tenemos un soporte que fue respetado durante un año, por ejemplo, entonces ese soporte es más fuerte y mucho más importante que uno que está, por ejemplo, hace un mes, ya que mientras más prolongado sea el tiempo en el cual ese soporte es respetado por el precio, mayor es el peso psicológico que tiene justamente el activo para con esa línea. Entonces, si uno, por ejemplo, está queriendo hacer un short cerca del soporte, es muy probable que si es un soporte que lleva varios años funcionando, es muy probable que el precio toque el soporte y vuelva a subir, porque es un valor psicológico muy fuerte. Ojo, a no confundir, esto no es siempre así, esto no es exacto, pero es una muy buena referencia para tener cuidado a la hora tanto de abrir una posición en corto, en un short, como una posición en largo, como vamos a ver más adelante con las resistencias. Así que mucho ojito a esto. Y acá es donde le hago la pregunta más importante. ¿De qué me sirve identificar un soporte? Bueno, identificar un soporte es vital para aumentar mis posibilidades de éxito a la hora de tradear. ¿Por qué pasa esto? Esto se debe a que si estamos en zona de soporte, pueden pasar dos cosas. Podemos tener dos escenarios distintos. Escenario número 1, puedo esperar un quiebre del soporte, o sea, el precio traspasa este valor psicológico. Por ejemplo, si acá donde están estas velas, el precio seguía bajando y penetraba esto, seguía hacia la baja,
iba a haber un quiebre de este valor psicológico, de esta franja psicológica que es el soporte, y automáticamente el precio no iba a volver a subir, sino que iba a seguir hacia abajo. Y el escenario número 2 es que puedo esperar un rebote, justamente. ¿Por qué? Porque el soporte es un soporte fuerte, lo valida, como acá, y sale nuevamente al alza. Esos son los dos escenarios en los cuales yo me puedo topar si estoy en área de soporte. Ahora, ustedes me dirán, ¿cuál me conviene más? Y la verdad es que, en mi opinión, ambos casos son una oportunidad. ¿Por qué? Porque en el caso de sacar ganancias, yo puedo sacar ganancias tanto en el quiebre, porque si veo que lo quiebra, puedo entrar en short, o sea, en corto, o viceversa, si veo que rebota, como en el escenario 2, puedo entrar en largo o en long y ganar de ambas maneras. Puedo ganar con un long o puedo ganar con un short. Así que el área de soporte es un área muy importante a tener en cuenta. Otra cosa que quiero comentarles de los soportes es que cuando un soporte es quebrado, es vulnerado, al igual que una resistencia, como lo vamos a ver ahora, va a pasar algo que no siempre está presente, pero que está muy bueno que lo sepan y que lo tengan en cuenta. Así que ahora vamos a explicar lo que es una resistencia, y cuando terminemos con las resistencias vamos a ver este tercer escenario que comparten ambos, que no siempre está presente pero suele pasar, que es el throwback y el pullback. Así que cuando termine la parte de resistencia vamos a meternos un poco con eso también. Muy bien, entonces veamos ahora, ¿qué es una resistencia? Si vamos a la definición, sería algo así. Es un nivel psicológico del precio por encima del actual, algo similar al soporte, y de la misma forma que el anterior, en cuanto más veces sea respetado por el precio, más importante será. O sea, el concepto es el mismo, la única diferencia es que el precio, en lugar de tocarlo y subir, en este caso va a tocar el techo, por decirlo de alguna manera, que sería este valor psicológico, y va a rebotar hacia abajo. Y acá volvemos a abrir la misma pregunta que hicimos con los soportes. ¿De qué me sirve a mí saber identificar una resistencia? Bueno, al igual que con los soportes, identificar las resistencias es vital para aumentar las posibilidades de éxito. ¿Por qué? Bueno, por lo que vimos anteriormente. Si yo sé que estoy en una zona de resistencia, puedo esperar dos escenarios. El escenario 1, que puede haber justamente un quiebre de esa resistencia, haciendo que el precio en este caso toque, como en este caso, y siga subiendo al alza. Y en el escenario número 2 puede haber un rebote en el cual el precio llegue, toque esta zona de resistencia, este valor psicológico, y vuelva a bajar. Y en este caso, a mí, el soporte como la resistencia me están marcando valores psicológicos importantes en donde el precio suele moverse de un lado hacia el otro. Imaginemos que acá tenemos el soporte y acá tenemos marcada la resistencia. Bueno, en este caso el precio rebotó en esta resistencia, bajó hasta la franja, hasta el nivel del soporte, volvió a subir, volvió a bajar, y todos estos momentos, estos movimientos del precio pudieron haber significado plata ganada para mí. ¿Por qué? Porque si yo sé identificar una resistencia y un soporte, puedo tener más chances de ganar sabiendo que en esta zona el precio es muy posiblemente rebote y baje. Entonces, si yo veo que se cumple esto y el precio empieza a bajar, voy a entrar en un short. ¿Hasta dónde? Y hasta donde yo vea que se acerca a mi valor de soporte. Entonces, todo esto es ganancia. Ahora, si está en el soporte y yo veo que lo toca y empieza a subir, automáticamente abro un long. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo acá este margen hasta llegar a mi resistencia que me puede quedar de ganancia. Ojo, nuevamente digo, esto no es una ciencia exacta, esto uno tiene que ir validándolo todo el tiempo porque el precio y el mercado cambian constantemente, pero saber marcar soportes y resistencias es algo fundamental. En ambos casos, como dije antes, son oportunidades de ganar, porque si yo sé identificarlos, puedo prever el comportamiento del precio. Ahora, vamos a hablar de algo muy puntual que, como les comenté antes, es qué pasa cuando hay ese quiebre, cuando se genera ese quiebre tanto de un soporte o de una resistencia. Además de, bueno, de lo que ya sabemos que el precio seguiría hacia el alza
o hacia la baja. Pero puede pasar algo también que no deja de ser importante, que es esto que yo les comentaba antes. El throwback o el pullback. Así que vamos a ver eso muy bien. ¿Qué es el throwback o el pullback? En este caso es lo siguiente, vamos a poner un ejemplo. En este gráfico podemos ver cómo el precio se acerca a una zona de resistencia, la toca, vuelve a bajar, la vuelve a validar en este círculo que tenemos marcado acá, y de acá en más la empieza a vulnerar hasta que la quiebra del todo. Automáticamente acá estamos viendo lo que sería un quiebre de lo que era esta resistencia que teníamos acá. Pero ¿qué pasa? Si seguimos observando el gráfico, las velas comienzan a bajar hasta un punto en el que vuelven a validar lo que antes era una resistencia, que ahora se convirtió en un soporte. ¿Y por qué se convirtió en un soporte? ¿Por haberlo tocado una sola vez acá? No. Se convirtió en un soporte porque esto ya venía de ser una resistencia en el tiempo, por ende el precio ya lo había tocado varias veces. Lo único que pasó fue que cambió de techo, por decirlo de alguna manera, a piso. Y ahora, este movimiento particular en el cual el precio vulnera la resistencia y vuelve hacia el valor de la resistencia psicológica, que ahora es un soporte, se llama throwback. Lo mismo pasaría si en vez de esto ser una resistencia hubiese sido un soporte. Veamos el gráfico al revés, por decirlo de alguna manera. Viene el precio bajando, toca este soporte, vuelve a subir y acá vuelve a bajar, lo vuelve a tocar pero lo vulnera. En este caso al vulnerarlo tenemos un quiebre de este soporte psicológico y el precio sigue hacia la baja. Pero si ven acá, vuelve a subir y lo vuelve a validar. Lo que antes era un soporte se convirtió en una resistencia y este movimiento de baja y vuelta hacia el punto de partida se llama pullback. Esa es la única diferencia entre el pullback y el throwback. El pullback es cuando vulneran un soporte y lo vuelven a tocar, que ahora es una resistencia, y el throwback al revés, cuando se vulnera una resistencia, pasa a ser un soporte y el precio la vuelve a tocar para seguir subiendo. No es un dato que se suele encontrar en todos los gráficos, no es una regla de oro. Si el precio vulnera un soporte o una resistencia, no siempre va a haber pullback o throwback, pero está bueno que sepamos identificar estos movimientos para justamente poder sacarle mayor provecho a nuestros trades. Así que nada, es un dato que les quería agregar. Ahora sigamos con lo que sería el contenido principal. Muy bien, traders, ya que dejamos un poco en claro qué es este tema de soportes y resistencias, throwback, pullback, etc., quiero darles un plus. Quiero darles una información que considero importante que sepan. Necesitamos entender que no es lo mismo analizar un gráfico de acciones, por ejemplo, el gráfico de Apple, o uno de divisas, por ejemplo, el euro-dólar, ya que las acciones son tendenciales en el largo plazo, mientras que las divisas no. Y esto es importante saberlo para poder trabajar bien los soportes y resistencias. Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, tiene una explicación. La diferencia está en que las empresas producen bienes y servicios. Son algo tangible que generan dividendos para sus inversores, entre otras cosas. En cambio, las divisas no generan utilidad, no generan dividendos ni beneficios, ya que son algo intangible. Estamos hablando de lo que sería en este caso la diferencia entre dos monedas. No tiene nada que ver con el valor que aporta una empresa a una persona. Así que si vamos a marcar soportes y resistencias, tenemos que tener muy en claro dónde lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo en una acción, por ejemplo en Apple, lo estamos haciendo en el euro dólar, etc. Y esto es importante porque saber esto nos permite entender que las rupturas de soportes o de resistencias en acciones pueden desencadenar movimientos mucho más largos en el tiempo, o sea, cambios de tendencia. Y en las divisas los movimientos no son tan largos, ya que suelen tener tendencias lateralizadas. Pero bueno, quería darles este plus, esta información, porque me pareció conveniente que si hay alguien que está en el mercado de divisas, sepa que los soportes y resistencias se marcan exactamente igual, pero los movimientos que generan las divisas no son tan abruptos como los de las acciones.
Dicho todo esto, traders, si el video les gustó, déjenmelo saber en los comentarios y díganme sobre qué otras cosas les gustaría saber. Así los próximos videos son apuntados a lo que ustedes están buscando. Ya con esto me despido. Recuerden, mi nombre es Lucas de Inversiones en el Mundo y nos vemos en el próximo video. Bye. Así que dale like, suscríbete al canal. Inversiones en el Mundo, nuestra comunidad. Tenés que tener ganas de aprender y entrenar. Entre todos juntos nos vamos a ayudar. Ya estamos por entrar, el rusito nos espera.